Buen día, mis hermanos. Bienvenidos una vez más a la escuela dominical. Vamos a hacer una oración, amén, antes de empezar nuestra clase, amén. Y le invito a orar conmigo si puede hacerlo. Padre, te doy muchas gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de escudriñar tu palabra una vez más, Señor. Nos gozamos siempre, mi Dios, Padre Celestial, y agradecemos mucho, Padre, por permitirnos seguir teniendo nuestra escuela dominical, Señor. Muchas gracias por los medios, Señor. Nuestros hermanos también que trabajan en el expositor, mi Dios Padre, bendice sus vidas grandemente, mi Dios Padre, y que sea de grande bendición para nosotros también, Señor, los oyentes, Señor Jesús, y nos gozamos, mi Dios Padre Celestial, en lo que tienes para nosotros, Señor, a través de tu palabra. Gracias, Señor bendito. Amén y amén. El título, hermanos, es La justicia del Rey venidero, y este es el estudio número 7, también para los que tienen su expositor. Y el pensamiento central es, a diferencia de todos los reinos humanos, el reino de Cristo será justo conforme a la identidad del rey. Amén. Y el texto que sobresale en esta clase es: he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Amén. Este es Jeremías 23:5. Amén. Y nuestra lectura antifonal se encuentra en Isaías capítulo 9, versículos 6 al 7, Jeremías 23 del 5 al 8 y Hebreos capítulo 1, versículos del 6 al 9. Amén. Voy a leerlos rápidamente. Primero Isaías capítulo 9 del 6 al 7 dice: porque un niño nos es nacido, hijos nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Amén. Y luego vemos ahora en Jeremías 23, 5 al 8, dice aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Por tanto, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que no dirán más, vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino vive Jehová que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde yo los había echado, y habitarán en su tierra. Amén. Y luego también vamos a estudiar en Hebreos capítulo 1 los versículos 6 al 9. Dice: y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Amén. Bueno, el mundo parece pedir con desesperación un gobierno que traiga paz, amén, entre las naciones, y creo que por primera vez fuimos testigos de cómo se eligió a alguien en este país sin ninguna experiencia política, amén, y muchos decidieron darle su apoyo a través de su voto, amén, por tal de ver algo diferente, amén, que ya estaban cansados de tanta politiquería, amén, como todos sabemos que pues la política es sucia, amén, y ahora pues como resultado vemos que el daño ha sido peor, amén, con terribles consecuencias irreversibles, amén, por esta decisión. Todo esto me hace pensar de cómo la humanidad será engañada una vez que aparezca el anticristo, amén. Imagínense si el hecho de que una figura política simplemente se tome una fotografía con una Biblia o lea una porción mal dicha, con esto logre emocionar e engañar a muchos cristianos también. Imagínate nomás cuál será o sería el resultado de alguien con un poder político tan grande y a la vez haciendo milagros.
Amén. Entonces es terrible esto. La profecía dice que aún Israel lo recibirá como su Mesías y aceptará el pacto de paz. Amén. Pero los hijos de Dios tenemos la luz, amén, del Señor, que nos dice que por los frutos los podremos distinguir, amén. Y su palabra dice es lámpara, amén, a nuestros pies, amén, y lumbrera a nuestro camino. Entonces el verdadero príncipe de paz es nuestro Señor Jesucristo, amén, y esperamos en oración que venga su reino para que su voluntad sea plenamente hecha en la tierra. Desde la caída de Adán y Eva no ha habido plena justicia en los reinos, pero al estudiar el establecimiento del reino de Cristo, vemos que su reino es un reino de justicia, amén, y absoluta equidad. Su trono estará en Jerusalén, amén, y desde ahí dominará rectamente a todo lugar. Entonces Jesucristo prometió a los que tienen hambre y sed de justicia que seríamos saciados, amén. Entonces, en esta lección, amén, a través de Isaías, a través de Jeremías y el escritor de Hebreos, conoceremos algunos rasgos del carácter justo de nuestro rey, amén, para que esto nos sirva de esperanza a los que creemos y nos ayude a guardar una rectitud también digna de nuestro Señor. Muy bien, veamos el primer versículo. Una vez más lo voy a leer en Isaías, que es el capítulo 9, versículo 6. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Pero lo primero que vemos es que el rey sería un hijo de su pueblo, amén. O sea, un israelita, amén. Y al describir al Mesías como un niño, nos da una imagen tierna de su encarnación, amén. También sabemos que Jesús vino de la tribu de Judá, amén, en cuanto a la carne. Y luego dice, y el principado sobre su hombro, que nos dice que Jesús reinará como rey de reyes y señor de señores, y el gobierno del mundo entero estará sobre sus hombros, amén. Y luego continúa diciendo, y se llamará admirable, consejero, amén. Un consejero es el que obviamente da consejos o asesoramiento, así como Jesucristo dio consejos maravillosos cuando estuvo en la tierra. La Biblia nos dice que las muchedumbres quedaban atónitas, o sea que se quedaban boquiabiertas por su modo de enseñar, amén. Él es un consejero sabio, comprensivo y con extraordinario entendimiento de la naturaleza humana, amén. Sus consejos no consisten únicamente en regaños o amonestaciones, sino que con mayor frecuencia asumen la forma de enseñanzas y recomendaciones, amén, llenas de amor, amén. Y luego continúa, dice, y se llamará su nombre Dios fuerte. Amén. En Deuteronomio, capítulo 10, versículo 18, es descrito como el Dios de dioses, amén, el Señor de señores, el Dios grande, poderoso, el Dios temible, amén. Todo intento de restarle divinidad a Cristo es una infamia a la dignidad del Salvador, amén. Después vemos al Mesías como Padre eterno, amén, con lo cual recordamos que Él no tuvo principio ni fin, sino es creador de todo, amén. La causa porque las cosas existen es Él mismo, amén. También dice como príncipe de paz, amén. Él propagaría dicha paz por todos los lugares de su dominio. Debemos ejercitar que Jesucristo es todo lo que necesitamos, amén. Por tanto, nuestra manera de vivir debe ser acorde a esa gracia que Dios nos ha dado con Él. Ahora vamos al versículo número 7. Dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Este versículo está lleno de promesas que instruyen al creyente para tener más aprecio de lo que significa ser parte del reino de Cristo, amén. Lo primero, el profeta habla de lo dilatado del imperio donde el rey gobernará, amén. O sea que no tendrá límite, amén. Ellos se refiere al alcance progresivo de sus dominios, amén. La palabra en Hebreos capítulo 8, versículo 2 nos enseña que aún no vemos que todas las cosas le sean sujetas a Cristo, amén. Pero Isaías presenta a nuestro Señor como gobernante, amén, de un imperio, amén.
Debemos recordar que también en Apocalipsis 17:14, Cristo no solo aparece como el santo y justo, sino también como el Rey de Reyes, amén, y Señor de señores. Entonces, Isaías anuncia que la paz de igual manera se extenderá por doquier, amén. Recordemos que en la cruz, nuestro Señor Jesucristo derrotó al verdadero enemigo de los hombres, es Satanás, amén, y durante el reino milenial del Señor, aquel enemigo estará atado, dice su palabra, en el abismo, amén. Esto es lo que nos enseña, amén, la palabra de Dios. En Apocalipsis capítulo 20, de los versículos 1 al 3, ahí lo pueden ver. Lo que nos toca a nosotros como creyentes de Dios es comprender que somos más que vencedores en Cristo, amén, y que en Él Dios nos lleva siempre en triunfo, amén. También el hecho que el Mesías sea Padre eterno y a la vez hijo de David fue algo que no entendieron los escribas y fariseos durante el ministerio público de Cristo, pero sabemos que en Cristo serán restauradas las glorias que por siglos perdió el trono de David, amén. La santidad del Rey estará presente, amén, en los juicios, amén. Se hará justicia plena, así lo promete el Señor. En Isaías 5:16 dice, pero Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio y el Dios santo será santificado con justicia, amén. En verdad la justicia confirma los reinos, así que los que sirven al Señor deben conducirse piadosamente, amén. De esta manera lo que hacemos para Dios permanecerá estable, amén. Cuando Isaías dice que ellos será hecho por el celo de Jehová, es para enseñarnos que Dios hace suya la causa de su pueblo, amén, tal como lo dice Isaías 63:15, amén. Como creyentes debemos ser agradecidos por la protección, amén, que Dios nos ha dado en Cristo Jesús, amén. Muy bien, ahora pasemos a estudiar los versículos 5 y 6 del capítulo 23 de Jeremías, amén. Y dice su palabra, aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado. Y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová justicia nuestra. Amén. El profeta Jeremías fue muy considerable en mostrarnos la grandeza de la salvación que Dios nos ha dado. Amén. Observemos algunas enseñanzas derivadas de esta profecía. Primero, en el versículo 5, Jeremías nos da una promesa gloriosa sobre el renuevo justo, amén, que Dios habría de levantar a David. Él usa la misma expresión que aparece en Isaías 11:1, en Zacarías 3:8, exactamente lo mismo. Sabemos que después de la muerte de David, amén, los reyes de Judá fallaron a Dios, amén, una y otra vez, siempre, amén, acababan mal. Pero en contraste, el renuevo que Dios promete levantar será justo, amén. Cuando estudiamos los evangelios, hallamos a Jesús en el brillo, amén, de su justicia, a tal grado que les preguntó a aquellos que lo calumniaban, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Esto lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 46. No solamente el Señor fue obediente hasta la muerte de cruz, sino que administró justicia perfecta en toda ocasión, amén, que Él tuvo la oportunidad de hacerlo, amén. Ahora, imagínate, si lo hizo como cordero expiatorio, con más razón cuando venga como rey sobre toda la tierra. Por eso los creyentes en Cristo debemos vivir en justicia, amén, y actuar en ella. Que se note, amén, el carácter de Cristo en nosotros y demos frutos dignos, amén, de Él, amén. Y ahora en el versículo 6 promete salvación para Judá y habitación de confianza, amén, para todo Israel. Esto es como música para sus oídos, amén. Dice que no habrá peligro que los enemigos ataquen o afrenten al pueblo de Dios durante ese reino que está por venir, amén. Cada hijo de Dios experimentamos esa paz, que es el fruto, amén, de la salvación, amén. Para instruirnos en justicia, también la Biblia nos enseña en Proverbios 16:7, dice que cuando nuestros caminos son agradables al Señor, dice, Él hace que nuestros enemigos estén en paz con nosotros, amén. Y en la última parte del versículo 6, el profeta anuncia que el nombre por el cual el rey será conocido en esos días es Jehová, justicia nuestra, amén. Este es un extracto del evangelio mismo, amén.
el anuncio de salvación es que no somos salvos por obras de justicia, amén, que nosotros hubiésemos hecho, sino por la justicia de Dios en Cristo Jesús, a la cual accedemos, amén, por la fe, de acuerdo a su palabra, amén. Romanos capítulo 3, versículos 21 y 22. Debemos entonces permanecer en esta justicia, amén, y tener actitud de agradecimiento a Dios, amén, por habernos dado la salvación gratuitamente en Cristo, amén. Muy bien, mis hermanos, ahora vamos a ver los versículos 7 y 8, pero ahora del libro de Jeremías, capítulo 23, amén. Y los voy a leer una vez más. Dice: por tanto, aquí que vienen días, dice Jehová, en que no dirán más, vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino que vive Jehová que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel de tierra del norte y de todas las tierras a donde yo los había echado, y habitarán en su tierra. Amén. Entonces, debido al atributo de justicia del rey por venir, su poder hará regresar a los judíos, amén, esparcidos. Y la manera como esta verdad es expresada tiene grandes lecciones de valor para nosotros, amén. Lo primero que notamos es cómo el profeta Jeremías compara el éxodo de los hijos de Israel de Egipto con un retorno del exilio, amén. Dice: no dirán más. Israel correctamente celebraba la liberación de Egipto, amén, con cantos y se gozaron tanto, pero Jeremías anunció que una liberación aún más extraordinaria sucedería en conexión con la reunión de Israel, amén, presentada como un aspecto del nuevo pacto, amén. Israel fue creado en el éxodo al salir de Egipto, amén, y ellos fueron restaurados al ser reunidos, al salir de Babilonia y de las naciones, pero Dios promete que la restauración de Israel será aún más grande que la creación de Israel. Amén. Esto me encanta porque conecta con el principio de que un hombre restaurado o redimido es mayor que un hombre creado, inocente. Amén. Entonces nos conviene aprender que Dios tiene el control de los tiempos, amén, con respecto al trato de sus hijos. Nada queda fuera de su omnisciencia, amén, ni del cumplimiento de sus propósitos. Así que debemos agradecerle, amén, por redimirnos, por restaurarnos, aun cuando le hemos fallado, amén. El profeta quiere señalar que la liberación de Babilonia va a ser gloriosa, amén, y se tomará como un punto de referencia a la identidad de la nación, amén. El milagro del retorno del exilio será mayor que el del éxodo, amén. Cuando salieron del desierto vinieron de un solo lugar, amén. Recuerdan Egipto, ¿verdad? Pero cuando el Señor haga retornar a los cautivos, saldrán de todas las naciones, amén, a donde Dios los habría esparcido, amén. Y la expresión en este versículo 7, vive Jehová, denota la grandeza y el poder del Dios viviente que puede redimir y restaurar, amén, a su pueblo, amén. Esa misma frase se usaba para hacer los juramentos, amén, en Israel. Aquí la palabra revela que Dios ha jurado por sí mismo al darnos las promesas de salvación, amén. Así también cada hijo de Dios debe de ser serio, amén, en sus compromisos, pues debemos ser imitadores, amén, de Dios como hijos amados, tal como lo dice Efesios capítulo 5, versículo 1, amén. Bueno, y al final del versículo 8, el Señor promete que Israel habitará en su tierra. Cada hijo de Dios debe estar plenamente convencido de que es por el Señor, amén, y no por nosotros que hemos sido salvos, amén. Por tanto, en gratitud al Señor debemos conducirnos en temor santo, amén, aprovechando la gracia de Dios para consagrarnos más al autor de nuestra salvación, amén. Ahora veamos cómo Hebreos corrobora lo que Isaías y Jeremías dicen tocante a la justicia del rey, amén, del rey Mesías. Entonces, para esto vamos a ver los versículos 6 y 7 del capítulo 1 de Hebreos, amén. Dice su palabra: y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Y el versículo 7 dice: ciertamente de los ángeles, dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Amén. Lo primero que nos recuerda el versículo 6 es que
el rey venidero es mucho más superior que los ángeles, amén, y como resultado se les ordena a todos los ángeles que le adoren, amén. Esto nos recuerda lo que dice el Salmo 97:7, dice, avergüéncense todos los que sirven a las imágenes de talla, o sea, de escultura. Y luego continúa, dice, los que se glorían en los ídolos, dice, avergüéncense. Póstrense a él todos los dioses, amén. Sabemos que cuando Jesús nació, los ángeles cantaron su gloria, amén, y la palabra de Dios nos enseña que Él es excelso sobre toda la tierra y muy exaltado sobre todos los dioses, amén. Entonces, ¿cómo no vamos a estar agradecidos nosotros, los gentiles, amén, por el Salvador? No es solo para los judíos, amén, porque Jesús es Rey sobre toda la tierra y en esto pues nos beneficiamos también nosotros, amén. Y en el versículo 7 se acentúa la naturaleza de los ángeles para ayudarnos a comprender pues la superioridad de Jesús sobre ellos, amén. Aquí el escritor de Hebreos hace una semejanza entre los ángeles y el viento, a quienes también compara con llamas de fuego, dándoles a entender que los ángeles son, dándonos a entender que los ángeles son criaturas, amén, que aunque invisibles a nuestros ojos, ejecutan velozmente y con poder las órdenes de nuestro Señor, amén. En síntesis, los ángeles, por grandes que sean, no igualan a Jesús, amén. Ningún ángel ha sido nombrado el Hijo de Dios, amén. También sabemos que los santos ángeles adoran a Jesús, amén. Y la palabra nos enseña que Jesús ha recibido de su Padre un trono eterno, amén, y autoridad absoluta, amén. Y solo Dios puede tener un trono eterno, amén. Y también estudiamos que Jesús fue ungido con el Espíritu Santo sin medida, amén, y que su gozo, pureza y gracia no tienen límites, amén, y en el futuro ese gozo será cumplido porque estaremos a su lado para siempre, amén. Y por último, veamos los versículos 8 y 9 que dicen así: mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Perdón. Aquí vemos, aquí lo que vamos a hacer es aprender un poco más sobre la deidad del Hijo de Dios, amén, y la unción que Dios le ha dado a causa de su justicia, amén, de su rectitud, de su firmeza, amén. Estos dos versículos, pues sí son una referencia al Salmo 45, amén, que expresa un carácter muy sublime como para ser atribuido a algún otro rey netamente humano, amén. No se nos olvide que esta carta también fue dirigida a los creyentes hebreos, donde la mayoría de sus hermanos, los cuales eran sumamente religiosos, no aceptaban a Jesús como Dios. Por eso aquí se les recuerda que Dios mismo testificó acerca de su Hijo, diciendo que su trono era el de un rey divino, amén. El propósito es mostrar lo preeminente de Cristo ante los ángeles, porque no es lo mismo ser un mensajero de Dios que ser Dios mismo sentado en su trono, amén. Y también en el versículo 8 vuelve a anunciar el carácter eterno del reino del Mesías, amén. Ningún otro rey excepto Cristo ha tenido las credenciales de un reino permanente, amén. Y finalmente en el versículo 9 se nos recuerda que Dios ungió a su Hijo para reinar sobre la tierra, amén. Por eso la palabra de Dios lo identifica a Jesús como el ungido, amén. Sin embargo, los creyentes en Cristo tenemos la unción del Santo, amén, como lo dice su palabra en 1 de Juan 2:20. Por eso no se nos olvide que al estar en Cristo tomamos de su plenitud, amén, como lo dice también el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 16. Entonces, la meta del cristiano es que la justicia de Cristo pueda ser manifestada, amén, en nuestro diario vivir, así, para que también su unción pueda ser vista, amén, en el trabajo de sus siervos y qué mejor en casa, amén, porque si lo logramos en casa, pues podremos brillar con facilidad en todo lugar, amén. Bueno, mis hermanos, en este estudio comprendimos que la justicia y el juicio son el cimiento del trono de Dios, amén. No dejemos de orar por el pueblo de Israel para que puedan aceptar a Cristo como su Salvador, amén. Recordemos que las profecías anuncian la restauración espiritual de ese pueblo, así como miles de judíos han regresado a su tierra desde 1948. El plan divino
es que se conviertan a Cristo para que sean sanados espiritualmente y puedan gozar de la libertad que solo Cristo nos puede dar. Amén. Cada creyente debe estar atento a los acontecimientos del Medio Oriente y en especial en Israel, amén, porque esto nos ayudará a entender cuán cerca estamos de la venida del Rey de Reyes y Señor de Señores, amén. Los dejo con el texto áureo una vez más y los esperamos en la próxima clase con nuestra hermana Alma Cherry. Y el texto áureo dice: he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Jeremías 23:5. Dios los bendiga.